crees que Pablo Escobar no le tuvo miedo a nadie. Piensas en los jueces que compró, en los ministros que enfrentó, en los coroneles que fueron cayendo uno tras otro, y asumes que ese hombre vivió sin temblar. Pero durante 26 meses el criminal más poderoso del planeta convivió con una amenaza que no venía de la policía, ni de Cali, ni de Washington. Venía de adentro. Esta es la historia de Rubén Darío Londoño Vázquez, alias La Yuca. Y lo que descubrirás aquí cambia lo que crees saber sobre el crimen que partió a Colombia en dos. Hay una fecha, el 18 de julio de 1986, y una escena de 30 segundos en Envigado. Está al final de este relato y explica por qué el magnicidio de Rodrigo Lara Bonilla sigue impune. Para entender quién fue La Yuca hay que bajar primero al sur del Valle de Aburrá, a un municipio que casi nunca aparece en los documentales. La Estrella, un pueblo encajado entre montañas, a media hora del centro de Medellín, con calles empinadas, casas de ladrillo sin pañetar y una economía que dependía de talleres, ladrilleras y del transporte. En los años 70, ese territorio se convirtió en algo más. Se convirtió en cantera. De sus barrios salieron nombres que después llenarían expedientes judiciales durante una década. Elkin Correa, Jorge González y el hombre que el mundo entero conocería como El Chopo. Y de allí salió también Rubén Darío Londoño Vázquez, nacido a mediados de los años 50 en una familia sin apellido y sin espalda. La organización no reclutaba en las universidades, reclutaba donde el Estado ya no llegaba. Londoño entró temprano y entró por la puerta más estrecha que existía, la de la escolta personal. Años después, María Victoria Henao, la esposa del capo, describiría con una precisión helada cómo se armó ese primer anillo de protección. Escribió que a medida que crecía la fortuna surgió la necesidad de contratar guardaespaldas y que el primero fue Pinina y después llegaron El Chopo, La Yuca y Pasquín. Los llamó textualmente nuestras sombras. Esa palabra lo dice todo sobre el lugar que ocupaba Londoño en aquella estructura. No era un empleado ni un contratista externo. Era una de las 4 personas que sabían dónde dormía el hombre más buscado de Colombia. Estaba dentro de la casa, no en la puerta. Y esa cercanía, años más tarde, se convertiría en el problema. En los papeles judiciales, La Yuca aparece siempre con una doble descripción: conductor y sicario. Esa combinación no es un detalle menor. El conductor de un capo es la persona que conoce las rutas, los horarios, las fincas de paso, los nombres de los porteros y las caras de los socios. El conductor escucha todo lo que se habla en el asiento de atrás. Y si además ejecuta, entonces no solo escucha, también sabe quién ordenó qué, cuándo y por cuánto. Londoño acumuló durante años ese tipo de información, la que no se escribe en ninguna parte y que solo existe dentro de una cabeza. En una organización construida sobre el silencio, ese archivo humano valía más que cualquier laboratorio. Y también pesaba más. A comienzos de los 80, sin embargo, la ambición del cartel dejó de ser únicamente económica. Escobar quiso poder formal. En 1982 entró a la Cámara de Representantes como suplente por un movimiento propio, el Movimiento de Renovación Liberal. Una maquinaria construida a punta de dinero en efectivo, canchas de fútbol iluminadas y casas entregadas a familias que llevaban 20 años viviendo sobre un basurero. Aquel movimiento no fue un capricho de vanidad. Tuvo comando departamental, coordinadores de zona, jefes de debate y candidatos propios repartidos por todo Antioquia. El objetivo era simple y brutal a la vez: dejar de comprar funcionarios y empezar a producirlos. No se trataba de sobornar al Estado, se trataba de ser el Estado. Y ahí es donde la vida de Rubén Darío Londoño da el giro que ningún guionista se habría atrevido a inventar. El escolta se hizo candidato. Su nombre apareció impreso en las listas del Movimiento de Renovación Liberal. Y en las elecciones de marzo de 1984 fue elegido concejal principal para el periodo 84-86. No suplente, principal. Un hombre que conducía el carro del capo y que respondía a las órdenes más delicadas de la organización acababa de recibir una credencial firmada por la autoridad electoral colombiana. Tenía alrededor de 28 años. Iba a sesionar en un consejo municipal del área metropolitana de Medellín con sueldo, actas y voto.
El sicario ya no tenía que esconderse del Estado, ahora formaba parte de él. Ese experimento tuvo un epicentro concreto, Envigado. Un juez llamado Tulio Manuel Castro Gil fue el primero en verlo con claridad y lo vio investigando otra cosa. Al reconstruir el crimen del ministro de Justicia, se encontró con que en el consejo de aquel municipio había 3 figuras del movimiento de renovación liberal en comunicación permanente con los ejecutores materiales. Los nombres eran Rubén Darío Londoño Vázquez, Juan Fernando Maya Restrepo y Alba Marina Escobar Gaviria, hermana del capo. 3 fichas colocadas en el mismo tablero, en el mismo cuerpo colegiado, en el mismo año. No era corrupción en el sentido clásico, con maletines y sobres bajo la mesa. Era otra cosa, mucho más ambiciosa y mucho más difícil de desmontar. Era la mafia sentándose en la silla, no comprándola. Ese proyecto tenía un enemigo con nombre y apellido, y llegó desde el sitio menos esperado, el mismo Congreso. En agosto de 1983, un joven ministro de Justicia llamado Rodrigo Lara Bonilla decidió hacer algo que en Colombia no se hacía. Señaló en público el origen del dinero que estaba financiando la política nacional y puso el foco sobre el representante de Antioquia que repartía casas en Medellín y aparecía en las revistas como benefactor. Lara habló de dineros calientes, de campañas compradas y de un empresario cuya fortuna nadie sabía explicar. En enero de 1984, acorralado por la presión, Escobar salió del Congreso y perdió el fuero que lo protegía. Ese día dejó de ser político y volvió a ser expediente. Y detrás de esa palabra, expediente, había otra que en Medellín se pronunciaba en voz baja: extradición. El tratado firmado con Estados Unidos convertía a cualquiera de aquellos hombres en un preso posible de una cárcel federal norteamericana, donde no había jueces comprables, ni carceleros amigos, ni maquinarias electorales que sirvieran de escudo. Los capos podían tolerar decomisos, allanamientos y titulares. Podían absorber pérdidas millonarias sin pestañear. Lo único que no estaban dispuestos a aceptar era subir a un avión con destino a Miami. Lara Bonilla se había convertido en el rostro visible de esa amenaza y por eso el enfrentamiento dejó de ser político para volverse existencial. La consigna del cartel cabía en una sola frase: preferían una tumba en Colombia. Todo ese andamiaje empezó a temblar el 10 de marzo de 1984, en un lugar donde no había consejos ni credenciales: la selva de los llanos del Yarí, entre Caquetá y Meta. Un comando de la Policía Antinarcóticos, dirigido por el coronel Jaime Ramírez Gómez y apoyado por agentes estadounidenses, cayó sobre un complejo bautizado Tranquilandia. Lo que encontraron ahí no era un laboratorio, era una ciudad industrial escondida bajo el follaje. 9 laboratorios, 8 pistas de aterrizaje, algunas con luces para operar de noche, avionetas, un helicóptero, plantas eléctricas, precursores químicos por toneladas y 13,8 toneladas de polvo blanco listo para embarcar, valoradas entonces en $1.200 millones. Ajustada la cifra a valores actuales, hablamos de más de 3.000 millones. Fue el golpe más grande jamás dado en América Latina. Pero el material incautado no fue lo peor para la organización. Entre los papeles apareció una libreta de despachos con iniciales de propietarios, y esas iniciales conducían directamente a los dueños de la mercancía. El coronel Ramírez declararía después, bajo juramento, que el ministro Lara Bonilla le había dicho varias veces que si algún día atentaban contra él, serían los dueños de lo encontrado en el Yarí. Lara sabía exactamente lo que había hecho. Había convertido una cifra de decomiso en una lista de nombres. Y en ese mundo, una lista de nombres es una sentencia. El ministro tenía 38 años. Le quedaban 7 semanas. Pocas semanas después, un hombre que decía llamarse Juan Pérez se registró en un hotel de la Avenida 19 de Bogotá. Pagaba en efectivo, gastaba mucho más de lo que gasta un viajero cualquiera y almorzaba casi todos los días en un restaurante llamado La Fonda Antioqueña. No estaba solo. A su alrededor circulaba un grupo pequeño de hombres jóvenes, todos con acento paisa, todos con nombres falsos, todos moviéndose por el mismo corredor de hoteles baratos del centro de la capital. Juan Pérez no existía. El registro de los hoteles Nueva Granada y Bacatá recogía una firma que no correspondía a ningún ciudadano con esa identidad.
Detrás de aquel nombre inventado había un concejal electo. La operación tenía una logística de manual. Compraron 2 motocicletas en un almacén de la ciudad y uno de los integrantes dejó sus huellas digitales en el mostrador sin imaginar lo que eso significaría meses después. Alquilaron un parqueadero sobre la misma Avenida 19, el parqueadero La Concordia, donde estacionaron un Renault 12 de color verde. Dentro de ese carro guardaron el material, chalecos antibalas, una ametralladora y 2 granadas de mano. Repartieron habitaciones en 4 hoteles distintos para que nadie viera al grupo completo en un mismo lugar. Y establecieron un sistema de comunicación con Medellín basado en llamadas cortas desde teléfonos de hotel. Ese sistema, diseñado para protegerlos, terminó delatándolos a todos. El grupo tenía roles definidos y apodos que después se volverían célebres. Un hombre que se registraba como John Jairo Franco resultó ser John Jairo Arias Tascón, alias Pinina, expresidiario de Medellín y futuro coordinador general de las estructuras armadas del cartel. El comprador del Renault verde era Luis Alberto Cataño Molina, alias El Chopo, cuya familia declaró sin rodeos ante los investigadores que trabajaba como guardaespaldas de Escobar y cuidaba a su hijo. Había un hombre que hablaba susurrando, con la voz destrozada, al que todos llamaban El Ronco, Germán Alfonso Díaz, cuya misión era ejecutar el atentado si el primer equipo fallaba. Y estaba Juan Pérez, el que manejaba el dinero y coordinaba. La yuca no iba a disparar, la yuca dirigía. Y no había un solo plan. Había varios, corriendo en paralelo, diseñados para que el fracaso de uno no comprometiera el objetivo. Mientras el equipo de la Avenida 19 seguía el Mercedes blanco por el norte de Bogotá, otra parte del grupo mantenía comunicación con hombres de Pereira. La razón se conoció después. El ministro tenía previsto viajar a esa ciudad el 1 de mayo y allí lo esperaba una segunda posibilidad, un escenario de reemplazo por si la capital fallaba. Lara canceló ese viaje pocos días antes porque un alto mando le advirtió que existía un complot y que podía ejecutarse durante el desplazamiento. Canceló el viaje y salvó Pereira. No salvó nada más. Para los 2 muchachos que iban a hacer el trabajo sucio, la verdad nunca estuvo sobre la mesa. A Byron Alberto Velázquez Arenas, un antioqueño de 18 años que ni siquiera había terminado segundo de bachillerato, y a su compañero Iván Darío Guisao Álvarez, les dijeron que debían eliminar a un señor que se movía en un Mercedes blanco y que se había robado 4 kilos de mercancía. Nada más. Ni un cargo, ni un ministerio, ni un apellido. El pago acordado fue de 2 millones de pesos, con un adelanto de 20,000. 20,000 pesos de 1984 por empezar a seguir a un ministro de justicia. La organización no compró a 2 sicarios. Compró a 2 muchachos que no sabían a quién iban a ejecutar. El primer intento fue el 25 de abril. Ese día sacaron el carro, entregaron los chalecos, la ametralladora y las 2 granadas y los 2 muchachos salieron en la moto hacia el norte de Bogotá. Byron no conocía la ciudad. No sabía los nombres de las avenidas ni distinguía una glorieta de otra, así que su compañero le iba indicando dónde girar, calle por calle. Pasaron frente a una oficina de 2 pisos con un garaje y una reja por la que se veía hasta el fondo. El Mercedes blanco no estaba. Concluyeron que el hombre ya se había ido y devolvieron la moto sin disparar un solo tiro. Aquella tarde de abril, el ministro de Justicia de Colombia estuvo a 5 minutos de morir sin enterarse jamás. Le quedaban 5 días. El domingo 29 viajaron por segunda vez desde Medellín. El lunes 30 de abril, al final de la jornada, alguien les confirmó que en Medellín ya estaba todo hablado. Pasaron primero por la oficina. El Mercedes no estaba. Eran las 7:10, 7:15 de la noche. Entendieron que el hombre ya había salido y enfilaron hacia su casa. Bajo un puente, en una glorieta, lo alcanzaron. El Mercedes blanco iba adelante, con una camioneta de escoltas detrás. Byron acercó la moto por el costado y su compañero empezó a disparar la ametralladora contra el vidrio trasero. Rodrigo Lara Bonilla, ministro de Justicia de Colombia, cayó en el asiento de atrás de su propio carro, en el norte de Bogotá, un lunes cualquiera. El país entero cambió esa noche. Lo que ocurrió en los minutos siguientes es la razón por la que hoy conocemos esta historia.
Los escoltas persiguieron la moto. Guisao fue abatido en la huida y Byron Velázquez, herido, fue capturado a pocas cuadras del lugar. La organización había planeado cada detalle salvo uno: que el conductor sobreviviera. 72 horas después, el jueves 3 de mayo, ese muchacho de 18 años fue interrogado en la cama número 251 de la clínica de la policía. Habló durante horas. Dio fechas, hoteles, restaurantes, parqueaderos, apodos, la ruta exacta de las dos motos y los nombres falsos de quienes lo habían contratado. No sabía casi nada, pero lo poco que sabía alcanzaba para desmontarlo todo, mientras aquel muchacho hablaba en una cama de hospital. A 400 kilómetros de allí estaba ocurriendo algo que después se convertiría en indicio judicial. Esa misma noche, sin esperar a los titulares del día siguiente, los principales jefes del cartel salieron en desbandada de sus fincas y de sus casas. Aviones, carros, fronteras. En cuestión de horas, hombres que hasta ese lunes vivían con nombre propio y puertas abiertas se volvieron invisibles. Escobar, que todavía conservaba prerrogativas legales por su paso reciente por el Congreso, tampoco se presentó a rendir indagatoria. Un inocente con fuero se habría sentado a declarar y habría salido caminando. Él eligió desaparecer esa misma noche. Los jueces tomaron nota. Nadie huye de un crimen que no anticipaba. De ahí en adelante la investigación fue un ejercicio de paciencia. Los agentes recorrieron uno por uno los hoteles de la Avenida 19, los restaurantes y los almacenes. Reconstruyeron retratos hablados con los empleados, rastrearon cada llamada hecha desde las habitaciones, y una de esas llamadas los llevó hasta un teléfono de Medellín, registrado a nombre de una mujer llamada María Morelia Vázquez. Interrogada, la señora contó sin dramatismo que en esos días había recibido varias llamadas de su hijo desde Bogotá. Su hijo se llamaba Rubén Darío Londoño y tenía un proceso pendiente en un juzgado de Itagüí. Los investigadores fueron al juzgado, pidieron el expediente y sacaron una firma. La compararon con la que Juan Pérez había dejado en los hoteles. Los grafólogos no dudaron ni un segundo. El retrato hablado confirmó el resto. Juan Pérez era Rubén Darío Londoño Vázquez. Y Rubén Darío Londoño Vázquez no era un delincuente anónimo. Era candidato del movimiento político de Pablo Escobar en La Estrella y concejal en ejercicio. Ese hallazgo transformó por completo la naturaleza del expediente. Hasta ese momento, las autoridades investigaban a un grupo de hombres armados venidos de Antioquia. A partir de ese momento, investigaban a una estructura política con representación institucional. La distancia entre el gatillo y el poder acababa de reducirse a cero. El hombre que coordinó el magnicidio tenía credencial de elección popular. Uno a uno, los demás nombres fueron cayendo por errores minúsculos. A un integrante lo identificaron por las huellas digitales que había dejado en el almacén donde compraron las motos, y así se supo que Luis Javier Rodríguez de los registros era en realidad Luis Javier Ruiz. Al ronco lo delató su propia voz. Los empleados del parqueadero y del restaurante recordaban perfectamente a un hombre que hablaba susurrando, y esa descripción, cruzada con archivos policiales, produjo un nombre real. A otro, apodado El Negro, lo ubicaron por las llamadas que hizo a Pereira. Ninguno cayó por una confesión. Todos cayeron por rutina, por detalles administrativos, por papeles firmados sin pensar. El crimen perfecto se desarmó con recibos de hotel. Los teléfonos siguieron hablando. Otra de las llamadas hechas desde Bogotá condujo a La Estrella, a la casa de Luis Alberto Cataño, el Chopo, el mismo que había comprado el Renault verde donde se guardaron las armas. Otra condujo a una dirección de Medellín, vinculada a Juan Fernando Maya, aspirante al Consejo de Envigado en el 84 como suplente de Alba Marina Escobar Gaviria. Y otra figuraba a nombre de María Victoria Escobar de Henao, otra hermana del capo. En un solo listado de llamadas aparecían la escolta personal, el movimiento político y la familia directa de Pablo Escobar. No era un mapa de sospechas, era un organigrama. Con ese material, el juez Tulio Manuel Castro Gil hizo lo que ningún funcionario colombiano había hecho antes. Llamó a juicio a Pablo Escobar Gaviria como autor intelectual del crimen de un ministro de Justicia. Sustentó la decisión en 7 indicios encadenados.
la oposición frontal de Lara a los dineros calientes, la reapertura de todos los procesos que dormían contra el excongresista, la cantidad de hombres puestos a disposición del plan, las relaciones probadas entre Cataño Molina, Londoño Vázquez y el movimiento político del Capo, las enormes sumas gastadas en Bogotá por Londoño, las llamadas de la banda a la casa de Escobar en Medellín y la venganza por el golpe de Tranquilandia. 7 indicios, y uno de ellos llevaba nombre propio. El juez Castro Gil no llegó a ver el juicio. El 23 de julio de 1984, 3 meses después del magnicidio, salió de dictar su cátedra de Derecho en la Universidad Santo Tomás y tomó un taxi hacia su casa. Lo interceptaron en la avenida Caracas con calle 47. Pese a las amenazas repetidas, le habían retirado la escolta pocos días antes. El expediente más importante del país quedó huérfano en cuestión de segundos. Y aquel patrón, el de la persona clave que desaparece justo cuando su firma iba a pesar, se repetiría tantas veces en este caso que dejó de parecer casualidad. Ese expediente ya tenía nombre propio: la Ley del Silencio. Poco después le tocó a Dora Emperatriz Torres Sánchez, la pareja de Guisao, el hombre que había disparado contra el ministro. Ella podía contar quién había contratado a su compañero, cuánto le pagaron y quién le entregó el arma. Nunca alcanzó a declarar. Fue eliminada en Medellín el 3 de agosto de 1984, en el instante exacto en que el juez 77 de instrucción criminal, Luis Antonio Lizarazo, llegaba a la ciudad para interrogarla. No un día antes ni una semana después, el mismo día. Esa clase de precisión no se improvisa. Exige información en tiempo real sobre los movimientos de un juez. Alguien dentro del aparato judicial estaba avisando. Y aquí es donde la figura de Rubén Darío Londoño se vuelve distinta a la de cualquier otro hombre del cartel. Los sicarios eran reemplazables y todo el mundo lo sabía, empezando por ellos. Los testigos incómodos podían ser eliminados, comprados o desaparecidos sin que el país se enterara. Pero la yuca no era ninguna de esas dos cosas. La yuca era, al mismo tiempo, coautor señalado del magnicidio y funcionario público en ejercicio con credencial vigente. Era la única pieza del tablero que unía físicamente el gatillo con la política del Capo dentro de una institución del Estado colombiano. Si algún día se sentaba en un estrado y hablaba, ni el dinero ni las balas alcanzarían para reparar el daño. No era un hombre peligroso por lo que podía hacer. Era peligroso por lo que podía decir. Durante los 26 meses siguientes vivió una de las situaciones más absurdas de la historia judicial colombiana. Estaba prófugo desde el mismo día del magnicidio, con orden de captura vigente y su nombre impreso en el expediente más vigilado del país. Y al mismo tiempo su credencial de concejal principal seguía en pie, correspondiente a un periodo que no vencía hasta 1986. El Estado lo buscaba con una mano y lo reconocía con la otra. Se movía por el sur del Valle de Aburrá con escolta propia, protegido por una red de informantes que incluía uniformados y respaldado por la maquinaria política que él mismo había ayudado a construir. Ningún operativo dio con él en 2 años. No se escondía en la selva, se escondía dentro del sistema. Y esa situación tenía una consecuencia jurídica que conviene entender, porque es el corazón de toda esta historia. Un procesado prófugo puede ser juzgado en ausencia, y en ausencia solo se lo condena o se lo absuelve con papeles. Un procesado capturado es otra cosa. Se sienta, se le pregunta y responde. La diferencia entre esas dos situaciones era, para Pablo Escobar, la diferencia entre seguir siendo un empresario incómodo o convertirse en autor intelectual probado del crimen de un ministro. Bastaba con que alguna unidad de policía tuviera suerte una madrugada cualquiera en el sur del Valle de Aburrá. Bastaba con que Londoño decidiera negociar su libertad. Todo el imperio dependía de que un solo hombre no abriera la boca. Y ese hombre ya tenía motivos para estar resentido. Sobre lo que pasó de puertas para adentro en ese periodo circulan todavía hoy versiones que en Medellín se repiten como verdad y que ningún expediente confirma. Se dice que el escolta se volvió ingobernable, que empezó a moverse con 6 hombres armados propios y a entrar a las reuniones del cartel con su propia seguridad. Un gesto que en aquel mundo tenía una sola lectura posible.
Se dice que cuestionó en voz alta el reparto del dinero delante de otros lugartenientes y que preguntó por qué unos ponían los muertos y otros recogía las ganancias. Se dice que llegó a insinuar que el jefe se había ablandado. Y se dice que el jefe, que nunca respondía en caliente, esa vez sonrió, terminó la reunión y no volvió a dormir tranquilo. La calle nunca aportó pruebas. Aportó algo más difícil de borrar: coherencia. Porque esa versión encaja con lo que sí está documentado. Encaja con un hombre que había ascendido desde la escolta hasta una curul, que tenía contactos políticos propios, informantes propios y dinero propio. Encaja con alguien capaz de gastar en Bogotá sumas tan llamativas que los investigadores las convirtieron en indicio. Encaja, sobre todo, con un detalle que aparece en los papeles y que casi nadie lee con atención. En el expediente del magnicidio no figura un solo Londoño. Figura más de uno, con el mismo apellido, el mismo origen y el mismo jefe. No estamos ante un empleado suelto. Estamos ante un clan pequeño creciendo dentro de un clan grande. Y en esa organización, crecer demasiado era un diagnóstico. En junio de 1986, el proceso dio un giro decisivo. El Tribunal Superior de Bogotá resolvió la apelación contra la providencia de Castro Gil y revocó el llamamiento a juicio contra Pablo Escobar, concediéndole un sobreseimiento temporal junto a otros 10 implicados. La corporación sostuvo que faltaban elementos serios para concluir que la orden había salido del procesado, que las grabaciones de las llamadas nunca se aportaron al expediente y que la relación entre Londoño, Cataño y el movimiento político del capo solo existía en la mente del juzgador. Escobar quedaba libre de aquel cargo, pero el sobreseimiento era temporal, no definitivo, y la etapa siguiente exigía algo muy concreto: ampliar declaraciones. El expediente no estaba muerto. Estaba dormido con un ojo abierto. Y entonces llegó julio de 1986, uno de los meses más oscuros que ha vivido Medellín puertas adentro. El día 12 fue eliminado Ramiro Arturo Correa Arroyave, conocido en el bajo mundo como Pablo Correa, socio histórico del cartel, copropietario de laboratorios y accionista de fútbol profesional. 5 días antes de su muerte, había vendido su participación en 4 empresas familiares. La versión que quedó en los archivos es directa: lo eliminó su propio socio. Medellín entendió el mensaje sin necesidad de traducción. No era una guerra contra Cali ni contra el gobierno, era una limpieza interna, ejecutada con calendario. Y el calendario todavía tenía una casilla abierta. El 18 de julio de 1986, 6 días después, Rubén Darío Londoño Vázquez llegó a un punto de Envigado a bordo de un campero. Tenía 30 años. Llevaba 26 meses prófugo, seguía siendo formalmente concejal y era el único de los coautores señalados del magnicidio que continuaba con vida, libre y en Colombia. Abrió la puerta del vehículo y puso un pie en el suelo. No alcanzó a dar el segundo. Lo eliminaron en ese instante, mientras descendía sin que ningún organismo del Estado lograra establecer jamás quién disparó. Ni ese año, ni al siguiente, ni 4 décadas después. En el expediente del crimen más investigado de la historia del país, la muerte del testigo clave sigue archivada del mismo modo: un homicidio sin autor. La versión oficial que circuló entonces habló de un enfrentamiento. La versión de la calle, la que se cuenta en los bares de Envigado desde hace 40 años, dice otra cosa: que la orden bajó desde arriba, que la ejecutaron hombres de la propia organización y que la escena se montó después para que pareciera otra cosa. Ninguna de las 2 versiones fue probada nunca. Lo único que consta con certeza es el resultado, y el resultado es demoledor. Con Londoño fuera del tablero desaparecía la única persona capaz de sentarse ante un juez y explicar con nombres y fechas cómo el movimiento político de Pablo Escobar y la banda que ejecutó a Rodrigo Lara Bonilla eran exactamente la misma cosa. Ese conocimiento murió con él en la puerta de un campero. Lo que vino después demuestra hasta qué punto aquella muerte fue eficaz. En julio de 1987 se instaló por fin la audiencia pública en Bogotá, presidida por la jueza primera superior María Inés de García, bajo medidas de seguridad extremas. De los 5 implicados que quedaban, solo 4 pudieron ser juzgados: Byron Velázquez y el Ronco como reos presentes, Pinina y el Chopo como reos ausentes.
El quinto nombre estaba borrado del listado por una razón definitiva. Rubén Darío Londoño Vázquez llevaba un año muerto. Semanas antes, en agosto, Escobar y los demás implicados cercanos habían pasado del sobreseimiento temporal al definitivo. El único que terminó pagando fue el muchacho que conducía la moto. El resto de la lista se completó con la misma frialdad. El 17 de noviembre de 1986, 4 meses después de la muerte de la Yuca, el coronel Jaime Ramírez Gómez regresaba a Bogotá al volante de un campero blanco. A su lado iba su esposa. En el asiento trasero, sus 2 hijos. A la altura del puente sobre el río Bogotá, entre Mosquera y Fontibón, un Renault 18 verde se emparejó y abrió fuego. El hombre que había dirigido Tranquilandia, que había advertido una y otra vez a Lara del complot y que debía ampliar su declaración en la nueva etapa procesal, murió delante de su familia a los 47 años. Estaba a 2 semanas de recibir su ascenso a general. Su esposa recibió esa estrella 6 años después, sin él. El apellido Londoño, en cambio, no desapareció del mapa criminal. 4 años más tarde, en las investigaciones por el homicidio del candidato presidencial Bernardo Jaramillo Ossa, los rastreadores financieros encontraron una serie de cheques girados desde un banco a nombres de la estructura armada del cartel. Aparecía la esposa de Pinina, aparecía el Chopo, y aparecía Carlos Alberto Londoño Vázquez, hermano de Rubén Darío, señalado años antes como partícipe del mismo magnicidio que había convertido a su hermano en el hombre más incómodo de Colombia. 6 años después de la muerte de la Yuca, su propia familia seguía cobrando en la misma ventanilla. En esa organización nadie se retiraba, solo se relevaba, y el modelo tampoco murió. Aquel invento que un juez había detectado en 1984, 3 fichas de un mismo movimiento sentadas en el consejo de un municipio pequeño, resultó ser mucho más duradero que sus fundadores. Escobar cayó en un tejado de Medellín en diciembre de 1993, pero la estructura de cobro y control que se había levantado en Envigado sobrevivió a su muerte, cambió de dueños y siguió operando durante décadas bajo un nombre que todo el país aprendería después. La investigación del juez Castro Gil apuntaba exactamente a eso y quedó interrumpida en una avenida de Bogotá antes de poder concluirse. Los hombres se reemplazan, la maquinaria no. Al final, el hombre al que Pablo Escobar tuvo que temer no fue un coronel, ni un rival de Cali, ni un agente extranjero. Fue su propio conductor, el único que conocía las rutas, los nombres y las órdenes, y que además tenía una credencial del Estado para hablar. Escobar sobrevivió a todos sus enemigos externos durante casi una década. Al que no podía sobrevivir era al que iba sentado adelante. Hay secretos que no se guardan, se entierran.